El seguidor es un elemento que forma parte de un mecanismo leva-seguidor, realizando un movimiento prefijado, ya sea traslación alternativa o rotación oscilante, a partir del movimiento de entrada de una leva. El seguidor es la parte del eslabón seguidor que está en contacto con la leva. Hay de varios tipos: cara plana, rodillo, cilíndrico y cuña. El seguidor de rodillo tiene la ventaja de poseer la menor fricción a diferencia de los otros, pero es más costoso y se utiliza con más frecuencia en maquinaria de producción, donde la facilidad de reemplazo y disponibilidad son sus ventajas principales. Los otros tipos de seguidores se fabrican sobre pedido para cada aplicación. En aplicaciones de alto volumen, como motores automotrices, las cantidades son lo suficientemente altas para garantizar un seguidor diseñado sobre pedido. Los seguidores oscilantes pueden ser de rodillo, cilíndrico o plano. La relación de giro de la leva con el tiempo es la velocidad angular de la leva va a ser igual al cambio de ángulo entre el cambio de tiempo. Cuando la leva gira a una velocidad angular constante, que es la mayoría de los casos, tenemos ahí que hay el ángulo beta, que es igual a la rotación de la leva en un intervalo de movimiento, ya que cuando hablamos de una leva vemos que tenemos varios intervalos. La relación entre el giro de la leva y el tiempo entre un intervalo arbitrario i es igual a beta i, va a ser igual a la velocidad angular de la leva por el tiempo i por 360 grados o por 2pi, dependiendo de cómo queramos obtener el ángulo de la leva. La rapidez de la leva durante un ciclo es igual a la velocidad angular, va a ser igual a una revolución entre la sumatoria de los tiempos i, donde la sumatoria de los tiempos i es igual al tiempo total de todos los intervalos de movimiento de un ciclo. Veamos ahora un ejemplo. Se utiliza una leva en una plataforma que constantemente levanta cajas desde un transportador inferior hacia un transportador superior. Elabore un diagrama de desplazamiento y determine la rapidez requerida de la leva cuando la secuencia de movimiento del seguidor es como sigue. Primero, elevar 2 pulgadas en 1.2 segundos. Segundo, detenerse durante 0.3 segundos. Descender 1 pulgada en 0.9 segundos. Detenerse durante 0.6 segundos y finalmente descender la otra pulgada en 0.9 segundos para volver a reiniciar el ciclo posteriormente. Veamos ahora el tiempo del ciclo. El tiempo 1 es de 1.2 segundos, más el tiempo 2 de 0.3, más el tiempo 3 de 0.9, más el tiempo 4 de 0.6, más el tiempo 5 de 0.9 segundos, lo que nos da una sumatoria de 3.9 segundos por ciclo. Entonces la velocidad angular requerida por la leva es igual a una revolución entre la sumatoria de los tiempos. Esto nos da, es igual a una revolución entre 3.9 segundos, o sea 0.256 revoluciones por segundo. Si yo lo quiero en revoluciones por minuto, esta cantidad la debo multiplicar por 60 y me da 15.38 revoluciones por minuto. Ahora veamos el ángulo de giro para cada intervalo de movimiento del seguidor y lo podemos calcular con dos fórmulas.
El ángulo beta i es igual al tiempo i entre la sumatoria de todos los tiempos por 360 o por 2pi, si quiero en grados o radianes. O también beta i es igual a la velocidad angular de la leva por el tiempo i por 360 o por 2pi. Veamos primero el intervalo 1. El ángulo del intervalo 1 sería igual a 1.2, que dura el tiempo del intervalo 1 entre los 3.9 segundos, y por 360 grados me da 110.5 grados. El ángulo del intervalo 1 es de 110.5 grados. Con el mismo procedimiento obtengo que el ángulo del intervalo 2 es igual a 27.6 grados, el ángulo del intervalo 3 82.9 grados, el ángulo para el intervalo 4 es 55.3 grados y el ángulo para el intervalo 5 de 82.9 grados. Al sumar todos estos grados me debe dar los 360. Veamos ahora el diagrama, la gráfica del diagrama de desplazamiento. Y vamos a suponer que la velocidad es constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, el desplazamiento, la curva del desplazamiento es el de una línea recta, que sería y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección de la curva con el eje y. Aquí vamos a hacer que y es igual a h. Entonces, en este intervalo hay un h1, aquí no hay altura porque es detenimiento. Yo aquí tengo un h2 o h3, que en este h3 sería negativo porque es hacia abajo. Aquí no tengo h, es 0, el h4 es 0 y el h5 sería también de 1 pulgada. 2 pulgadas para subir, bajo 1 pulgada y luego bajo la siguiente pulgada. Y en el eje de las X tengo, en función del ángulo, aquí tengo para el primer beta 1 de 110.5, el beta 2 de 27.6 o 28, el beta 3 de 82.9, 83, el beta 4 de 55 y el beta 5 de 83. Esta sería mi gráfica de desplazamiento. Pero veamos qué pasa con la velocidad, aceleración e impulso. En esta figura nos muestra lo que realmente sucede. Como la ecuación de desplazamiento es una ecuación lineal, la primer derivada nos da la velocidad, que es igual a la pendiente, y eso es una constante. Sería para el beta 1 de 1.7, para el beta 3 de 1.1 y para el beta 4 de 1.1. La derivada de la velocidad es la aceleración. La derivada de una constante es igual a 0, por lo tanto el valor de la aceleración durante el intervalo es igual a 0. Yo aquí tengo una aceleración de 0, aceleración de 0, aceleración de 0. En todos los intervalos tengo una aceleración de 0. La siguiente derivada, que es la del impulso o golpeteo, también va a ser igual a 0, porque la derivada de 0 me da 0. Pero el problema yo lo tengo aquí en las fronteras, porque la ecuación de velocidad es discontinua. Aquí, yo en esta parte tengo una aceleración infinita. Por lo tanto, ¿por qué? Porque la pendiente tiende al infinito. Aquí también tengo, en esta frontera, tengo una aceleración infinita, ¿sí? Porque la pendiente es infinita. En todos los puntos finales tengo eso, de aceleración infinita y pendiente y impulso infinito. Entonces, las fronteras del intervalo es el problema, donde la subida encuentra el detenimiento bajo en un lado y alto en el otro. Existen discontinuidades en las fronteras, pues ahí la pendiente es infinita.
lo que produce aceleraciones infinitas en esos puntos. A estas puntas se les conoce como funciones delta de Dirac. En realidad no se puede obtener una aceleración infinita, pero es una aceleración muy alta, ya que requiere una fuerza infinita. Esto nos dice que las fuerzas dinámicas en las fronteras son muy grandes y van a crear esfuerzos altos y desgaste rápido y brincos del seguidor, que es una separación de la leva seguidor en esos puntos. Por lo tanto, este tipo yo no puedo utilizar una ecuación lineal en la curva de desplazamiento porque voy a tener estos problemas. Conclusiones. Aceleraciones grandes causan fuerzas grandes y por consiguiente grandes esfuerzos y desgaste rápido. Los cambios bruscos de aceleración provocan vibración y por consiguiente ruido. Las levas con movimiento lento no tienen mucho problema con grandes aceleraciones. Las levas de alta velocidad requieren de análisis detallado en la elevación y el descenso. En el diseño de levas debemos interesarnos tanto en la función de desplazamiento como en sus derivadas superiores.